Culturizando presenta. El creer que emprender va a ser un proyecto parcial. Muchas veces comenzamos y decimos, bueno, tengo mi trabajo y bueno, llego y me reviento hasta la medianoche, ¿no? Así puedes comenzar. Pero la verdad es que cuando esa idea o emprendimiento arranque, te va a consumir todo. Marketing. Redes sociales. Emprendimiento y tendencias. De un punto al otro, con Mavi y Daniel. Hola amigos, yo soy Mavi. Hola, yo soy Daniel Ganji. Bienvenidos a esta nueva etapa de un punto al otro, temporada 2, Mavi. Sí. Como les comentamos en el último episodio de la primera temporada, a partir de este episodio vamos a hacer unos cambios. Vamos a presentar este nuevo de un punto al otro, donde vamos a dejar este episodio solo para entrevistas y decidimos picar lo que veníamos haciendo como en tres, ¿no, Mavi? En la temporada anterior, al principio del episodio, escuchamos unas noticias del mundo digital que, bueno, ahora Daniel las va a hacer en su podcast llamado Conexión. Lo van a poder escuchar por todas las plataformas, bueno, por aquí, por donde están viendo esto mismo, o escuchándolo. Sí, va a estar en YouTube, en Facebook, en todas las redes de Culturizando, también en mi Instagram, @DanielGanji. Y también las claves para aprender y crecer que hacía Mavi al cierre de todos los episodios de un punto al otro están ya disponibles como podcast. Solo tienes que buscar claves para aprender y crecer en tu plataforma de podcast favorito y también va a estar obviamente distribuido en todas las redes de Culturizando. Ese sí lo voy a dejar solo en audio, por ahora. Por ahora. Bueno, y comenzamos ya oficialmente nuestro podcast, Mavi. Así es, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada especial de esta semana. Ella se llama Carola Reina. Cuéntanos sobre Carola, amores. Sí, Carola Reina es comunicadora social, es especialista en nueva economía digital, además es experta en marketing digital y emprendedora. Sí, con Carola vamos a hablar sobre los mitos del emprendimiento. Hola Carola, bienvenida. Hola Carola, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, yo feliz de estar en este podcast con ustedes, de verdad que se los agradezco y bueno, muy complacida de poder dar toda esta experiencia que hemos tenido en este espacio a tus escuchas. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Y quiero comenzar por algo clave que es el emprendedor, porque todo el mundo, el emprendimiento y el emprendedor y todo esto, pero ¿qué es? Defínenos, ¿qué es un emprendedor y cuándo una persona puede ser considerada un emprendedor? Mira, a mí no me, bueno, lo que se diga en YouTube, en Google, todo el mundo lo puede googlear. Pero a mí me gusta definir al emprendedor desde lo que yo he visto y la experiencia que yo he tenido. Un emprendedor es alguien que puede ver algo que los demás no ven. Okay. Un emprendedor es alguien que no descansa, alguien que tiene su propósito metido en el corazón y no duerme por eso. Un emprendedor es alguien que pareciera que no se agota. Y un emprendedor es alguien que emociona a los que tiene a su alrededor con su propio proyecto. Los demás se creen el cuento, porque el emprendedor se lo cree tanto que los demás pues también van y lo siguen. Entonces, un poco son características cualitativas, si se quiere, ¿no? La definición específica de emprendedor, como te digo, la pueden googlear, pero si hay algo que yo he visto característico en un emprendedor, son esas cuatro cositas que te acabo de mencionar. Qué buena definición. Carola, y justamente, o sea, yo digo que hay gente que nace con esa vena emprendedora y todo, pero comienzas en un emprendimiento, lo comienzas a hacer y luego en qué momento dejas de ser emprendedor para llamarte empresario, no sé, o sea, en algún momento dejamos de emprender. Bueno, en teoría, un emprendedor deja de ser emprendedor a los 2 años. Ese emprendimiento debería pasar a ser una pequeña empresa. Bueno, no siempre sucede así. Sin embargo, no creamos que los que tienen grandes empresas no podrían emprender. Por ejemplo, Lorenzo Mendoza, que, bueno, para los que no lo conocen, de los que nos estén escuchando, es un gran empresario venezolano que tiene industrias desde hace muchos años. Él también puede ser un emprendedor. De hecho, él está emprendiendo ahora, introduciendo la arepa aquí en otros estados. Entonces, no necesariamente, de hecho, dentro de las empresas hay programas de emprendimiento hoy en día para sus empleados. Entonces, no uno excluye al otro. O sea, tú puedes ser emprendedor varias veces. No necesariamente una sola vez y ya pasaste a ser empresario y ya se va a acabar el emprendimiento. El emprendimiento puede seguir en tu empresa
una vez formada. ¿Tú crees que todos podemos ser emprendedores? Porque también hay como una tendencia ahora de, no, emprende, vamos, tú puedes. Pero yo siento que a veces, o sea, no todos nacen para emprender. Hay gente que no le gusta, hay gente que simplemente prefiere tener su trabajo de 8 a 5, de lunes a viernes y olvidarse de todo. Y viven así, viven bien y son exitosos. Hay grandes gerentes que probablemente ganan millones comparado con lo que puede estar viviendo o ganando un emprendedor, pero que tú le dices, no, pero ¿por qué no das un paso al lado? No, no, yo soy empleado, yo trabajo de 8 a 5, yo cobro como decimos nosotros, yo cobro mi 15 y último y yo no quiero meterme en problemas. Fíjate, Dani, eso es una pregunta emblemática, ¿no? Casi en todas las entrevistas que nos hacen y con el tiempo también le hemos dado nuestra propia definición. Yo creo que el emprendimiento es una cuestión de momento. Ciertamente, cuando tú estás, yo también fui empleada corporativa y a lo mejor en ese momento no solo a lo mejor no tenía la necesidad interna, sino que es que además tenía la necesidad del ingreso fijo. Exacto. Entonces, si tú tienes la necesidad de pagar la luz dentro de 15 días, tú no te puedes poner a emprender o dejar a la suerte de ese emprendimiento los pagos de las cuotas de tus tarjetas de crédito. Claro. Entonces, es un poco un tema de momento. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, mi esposo se independizó primero, yo me quedé trabajando, entonces había un sueldo fijo mientras él emprendía. Después que él sale y soy yo la que se queda trabajando, entonces, bueno, al tiempo salí yo y comencé mi emprendimiento. Entonces, un poco siempre había en la casa como un sustento fijo mientras el otro emprendía. Aquí no fue distinto. Aquí llegamos y yo tenía un trabajo fijo y él empezó a abrirse camino. Y luego ese trabajo, eso no fue una decisión mía, que yo dije, bueno, voy a salir a emprender. El trabajo se me acabó. A los 14 meses yo me quedé sin trabajo. Y, Ok. y un poco en ese buscar qué hacer, ya Miami Emprendedores nosotros lo habíamos formado desde Venezuela, o sea, ya traíamos como que ese concepto armado y un poco esa mentalidad del emprendedor es siempre como que querer hacer algo. Y dijimos, bueno, mira, vamos a reservar este dominio, nos gusta, creo que puede ser un proyecto chévere cuando lleguemos en su momento, pero cuando llegamos, no, al llegar no fue que lo arrancamos como 2 años después de haber llegado acá. Porque toma su tiempo también emprender y nos pasa muchas veces con los clientes y es el tema de la estructura, de escribirlo, de pensarlo. A veces uno por la emoción de emprender y ojo, eso es súper chévere porque es la chispa que te enciende, ¿no? Pero muchas veces toca poner los pies como que sobre la tierra y ella, esto hay que hacer una estructura, hay que hacer un plan de qué va, definir el público objetivo, para qué estás haciendo ese emprendimiento, porque muchas veces pasa, oh, tengo esta idea y quiero emprenderla, ah, pero ¿cuál es tu público? No, no sé, cualquiera, no, cualquiera no, ¿quién es? Tienes que como que armar como que tu estructura. Antes, anteriormente, la gente que hacía algo como por su cuenta, pues la gente decía, yo trabajo por mi cuenta. La gente no decía, soy emprendedor. Y es que Ujú. está un poco como demasiado vulgarizado la palabra de emprendimiento, porque tú no puedes definir emprendimiento, bueno, que tú hagas unas tortas en tu casa y que esas tortas se las vendas a los vecinos y a las mamás del colegio. Eso Mm. es un rebusque. Y nosotros siempre se lo decimos también a la gente, si tú quieres en verdad ser un emprendedor, tú tienes que formarte como emprendedor, tú tienes que, o sea, tú tienes que caminar tú tienes que, ese camino que debes conseguir llegar a ser un pequeño empresario. Eso es un emprendedor. Entonces, cuando tú ves a las personas formándose por hacer su modelo de negocio, así, buscando el contador que le lleve, ¿sabes?, a sus cuentas así sean pequeñas, pero que hay un orden financiero, hay un orden estratégico, y luego entonces empiezan con su orden de marketing, porque muchos empiezan haciendo el logo. Y a veces tú Sí, dices, "Ah, bueno, ya tienes tu marca, ya tienes una marca. Sí, sí, ya yo tengo el logo. Ni siquiera, o sea, ni siquiera está entendido que una marca no es el logo. Entonces, un poco ese camino de entender bueno, cómo superar en diferentes áreas el tema del conocimiento. Entonces, allí es en donde nosotros, pues, contribuimos también en esa labor a que el emprendedor que a lo mejor comienza haciendo las tortas en su casa y horneándolas pueda escalar hasta ver más allá posibilidades, no solo conectar con otras personas que los puedan apoyar, sino que
bueno, que realmente pueda decir soy un emprendedor con propiedad. No, Exacto. no nada más alguien que se rebusque y dice, "Ay, bueno, es que ella está emprendiendo, porque hace unos 3 lazos en su casa en los fines de semana". Eso no es un emprendimiento como tal. Exacto. Pero, Carola, hemos hablado como muy por encimita de Miami Emprendedores y yo quisiera que nos contaras qué es Miami Emprendedores, cuál es tu emprendimiento. Bueno, Miami Emprendedores también es un emprendimiento. Fíjate, Sí. bueno, ya es una pequeña empresa porque ya Miami Exacto. Emprendedores ya tiene más de 2 años y ya está registrada, ya tiene una estrategia, tiene un modelo de negocio, tiene una visión, una misión, tiene gente que colabora abajo y tiene un presupuesto pues anual. De hecho, ya yo estoy metiendo también, bueno, como te digo, en el descubrimiento de este espacio también he visto que hay un apoyo grandísimo al tema del emprendimiento aquí en esta ciudad. Entonces, bueno, mientras yo voy aprendiendo, después voy echándole el cuento a mis emprendedores también para que ellos puedan avanzar. Miami Emprendedores es una vitrina que conecta y crea espacios para los emprendedores. Em, Básicamente nosotros creamos Miami Emprendedores por una necesidad que teníamos em, propia, fue una necesidad que tuvimos al llegar aquí. Muchos de nuestros emprendedores lo definen como un puerto. Cuando yo llegué a Miami Emprendedores, llegué al puerto. Fue como llegar a un sitio que nunca más ningún emprendedor o persona que quiera hacer algo más allá, se sienta que está solo. Entonces, bueno, más allá de mostrar tu emprendimiento, conectamos a las personas que ya tenemos relación con ellas o que ya sabemos qué hacen o tienen un oficio y creamos espacios para que esas personas conecten. Esos espacios pueden ser educativos, a través de cursos, talleres o de entretenimiento, a través de eventos, networkings. Y bueno, es un lugar, es totalmente en español, es una red hispana. Y eso lo digo siempre, hay gente que me dice, bueno, pero ¿por qué no la traduces? ¿Por qué no invitas también a los americanos? No, no, porque considero que deben haber redes americanas que ya estén y lo hagan, Claro, lo puedan hacer tienes a tu lo mejor nicho, ¿no? mucho más focalizado que yo. Sí, quise agarrar ese nicho, era el que me motivaba. Creo que es al que le sé hablar desde el corazón y bueno, está creada un poco con ese espíritu. ¿Verdad? Sí, estaba Sí. pensando justamente eso, que, o sea, la necesidad que tú misma tuviste, la viste en otras personas, que es común para otras personas, y decidiste, pues, ponerte a trabajar en ello. Qué bonito, ¿no? Sí, la mayoría de los consultores preguntan siempre, ¿qué emoción vendes? ¿Cuál es la emoción que tú vendes? Porque bueno, uno vende servicios, uno vende Claro, productos, pero la verdad es que vendemos emociones. Cuando la gente se compra una cartera de marca, está comprando una emoción claro. intrínseca, ¿no? Y por eso está pagando el valor que le da eso. Y nuestra emoción es esa, el pertenecer a algo. Yo creo que cuando tú te vas de tu país, lo más valioso que dejas no es los bienes, el carro, la casa. em, yo creo que lo más valioso que uno deja es su network. La gente pues, que nació contigo, con la que te formaste, los amigos de los amigos, y eso es un valor bueno, si ese camino te lo recortan en ese lugar en el que te rizas, imagínate, eso se traduce en tiempo, en dinero, en emociones, que no se compara con que tengas que hacerlo tú solo. Entonces, eso es un poco la emoción que nosotros despertamos en la gente y lo decimos y la gente lo confirma. Dice, no, es que yo me llamo emprendedor. Y aparte, la confianza. O sea, el hecho, a veces me dicen, no, Carol, es que si Carola me dice que de un punto al otro es un buen podcast, yo voy a escuchar ese podcast. Y no es que yo lo diga, es que, bueno, ya yo recorrí el camino de conocerlos a ustedes, pues, por ejemplo. Claro. Entonces ya yo puedo recomendarlo. Hablabas de emociones. En tu experiencia, porque ¿qué pasa? El tema del emprendimiento tiene un componente emocional muy alto. Uno sueña, uno imagina, uno no duerme pensando en el proyecto, en lo que tienes en la cabeza y como tú decías, ¿no? Lo vives, lo comienzas a vivir y comienza a formar parte de tu ADN. Pero muchas veces lo que uno tiene en la cabeza no necesariamente es lo bueno o es lo que va a funcionar o está bien planteado. ¿Con qué se han encontrado ustedes en Miami Emprendedores cuando llega un emprendedor y
y sabes, como que no tiene la idea clara y hay que aterrizar a esa persona y decirle, ya va, no es por allá, es por acá, está haciendo esto mal. ¿O qué sugerencia le das a las personas para que acepten esa crítica o esa recomendación y no te afecten lo emocional? Sí, lo primero es la humildad es una característica muy valiosa cuando tú emprendes. No todos la tienen, otros la aprenden en el camino, ¿no? Pero cuando tú sabes que no lo puedes hacer todo, cuando tú sabes que no lo sabes todo, cuando tú sabes que no lo eres todo, es, es impresionante como las personas que tienen esa característica que además eso es una habilidad blanda, ¿no? No se enseña ni tiene ningún título. Yo recuerdo una charla que yo di y una de mis compañeras me decía, pero di tu currículum. Y le decía, es que el currículum no dice más allá, o sea, es nada en comparación con lo que la gente puede percibir de mí solamente, ¿sabes? Cuando te conocen, cuando te miran a los ojos. Entonces, el tema de la humildad para mí es fundamental. Y te puedo decir que en la red hay muchísima gente con esta característica. Y por eso yo creo que es una red valiosísima. Porque hasta incluso las personas con el currículum, que yo de verdad me les quito el sombrero, son personas que han pasado por un camino de desprendimiento grande. Y cuando eso te pasa, pues bueno, tú creces Claro. espiritualmente, creces emocionalmente y puedes dar muchísimo más y de mejor manera que si solamente has venido de un espacio en donde te han alabado. Yo considero que eso es fundamental. O sea, el emprendedor puede que tenga ciertamente, ¿sabes? Bueno, a lo mejor esté pensando equivocado, a lo mejor lo esté haciendo equivocado, a lo mejor no está por el camino correcto, pero con la humildad, ¿sabes? Yo creo que puedes avanzar en cualquier aspecto. Exacto. Eso para mí es fundamental. Sí, yo creo que esa docilidad es importante cuando uno está emprendiendo, sobre todo gente que, como decías tú, bueno, yo sé hacer la torta, pero no sé todo lo demás, ni siquiera sabía que tenía que tener un contador o que tenía que hacer otro poco más de cosas. Mi sobrina me lleva a las redes, el otro me hizo el logo, yo pensé que ya estaba lista, ¿no? Y justamente hace tanta falta este tipo de red como Miami Emprendedores, que también te felicito por la iniciativa también de expandirlo, Caracas Emprendedores, Madrid Emprendedores, y quería que también nos comentaras un poco sobre cómo se apoyan entre sí los miembros de la red. ¿Qué proporcionan ustedes para que eso ocurra? Bueno, fíjate, creando los espacios para que esos emprendedores se encuentren. Y el directorio ha sido un producto fundamental porque dentro del directorio, cuando tú perteneces al directorio, eres miembro del directorio, que obviamente tiene un costo no, y de verdad que es súper asequible al año, entras ya entras en red. Entonces, porque bueno, tú puedes asistir a un evento y como que medio coqueteaste con la red, medio la percibiste, medio vistes a la gente, pero te fuiste y ya. Nosotros, bueno, mantenemos una comunicación constante con todo aquel que se acerca a la red, así sea en el chat de la página web, ahí se queda el email y ese email se mete en una base de datos y ahí se empieza a comunicarse con esa emprendedor o con esa persona que tenía una duda. A través del directorio, por ejemplo, las personas han empezado a vender sus servicios dentro de la gente del directorio. Claro. Entonces, claro, es diferente que tú tengas una empresa de marketing digital y llames a la dermatóloga que está en el directorio y le digas, oye, mira, yo estoy en la red de Miami Emprendedores, yo estoy en el mismo directorio que estás tú, pero yo Claro. hago algo totalmente distinto a ti, yo ofrezco este servicio y la odontóloga, la dermatóloga probablemente te dirá, oye, claro que sí, mándame tu propuesta, así no le interese, que a llamarla de la nada, o sea, Claro. ¿sabes? Hacer llamadas outbound a gente aleatoria. Que eso para mí es como el corazón de la red. Haber creado una audiencia primero antes de crear productos. Porque ahora cada producto que crees ya hay una audiencia creada que le interesan esos Claro. productos. Para cerrar, danos cuáles son tus recomendaciones para un emprendedor, o sea, para esa persona que tiene esa llama adentro, pero que está así, además en este momento, que muchos se han visto como que obligados a dar ese paso,
pero que no saben cómo darlo, cómo estructurarlo, cómo organizar, cómo, ¿sabes? Con tu experiencia y el tiempo que ya tienes tratando con emprendedores, que tiene que agarrar una persona y decir, ya, déjame sentarme y voy a definir mi emprendimiento. Fíjate, bueno, yo tenía aquí como en bosquejo los mitos del emprendedor, ¿no? Un poco Exacto. te voy a dar mis recomendaciones en base a esos mitos. Em, el creer que emprender va a ser un proyecto parcial. Muchas veces comenzamos y decimos, bueno, trabajo, tengo mi trabajo y bueno, llego y me reviento hasta la medianoche, ¿no? Así puedes comenzar. Pero la verdad es que cuando esa idea o emprendimiento arranque, te va a consumir todo. Te va a consumir, o sea, cuando de verdad eso arranque, eso comience a tener movimiento, la gente te empiece a preguntar, tú tengas que empezar a hacer muchas áreas que las podrías delegar, te va a consumir tu tiempo por completo. Entonces, el creer que yo le voy a dedicar solo un tiempito, eso es algo que hay que internalizar, que si de verdad tú quieres en un futuro vivir de eso, pues tú le tienes que dar a eso todo de ti. El segundo mito es lo que te comentaba, no buscar apoyo hasta que lo necesite. Entonces, muchas veces perdemos mucho tiempo. Por ejemplo, yo, al comienzo, bueno, yo me hice un curso de QuickBooks, y el curso de QuickBooks pasé 4 horas en ese curso por 5 días, y para mí fue una tortura porque yo no soy una persona de números. Claro. Luego, de verdad que lo que hacía era comer en el curso porque no, yo decía, es que esto no, o sea, esto no era un curso para mí. La ansiedad, Pero claro. claro, escuché el curso y ahora puedo recomendarle el curso a quien lo quiera, pero la verdad es que yo no voy a manejar mi QuickBooks, o sea, lo tiene que hacer un contador. Claro. Y esas áreas seguro lo va a hacer mejor que lo que lo hago yo. Y es que Zapatero a su zapato, como quien dice. no sabes, cada vez que abría el QuickBooks era como una cosa horrorosa. Yo decía, Dios mío, o sea, y claro, perdí mucho tiempo ahí. Entonces, Claro. yo misma, es parte de lo que a veces esos errores que uno comete que dices, bueno, no, es que es tan fácil la herramienta que lo puedes hacer tú solo. Sí, todo lo puedes hacer tú, pero tu tiempo, ¿sabes? Tiene un valor que no se recupera. Entonces, ese era como que el segundo mito, no buscar apoyo porque tú crees que tú todo lo puedes hacer y, Ujú. y te puedes ahorrar esos realistas, ¿no? Quería comentar sobre lo que nos pasa a veces, también relacionado, no al QuickBooks, pero sí al tema del marketing, de las imágenes, del manejo de las redes sociales, que también pasa mucho y lo vemos con mucha frecuencia, incluso hasta gente muy cercana, y ya, pero lo estás haciendo mal, delégalo, o sea, no, hacer un curso por internet o leer páginas relacionadas al marketing digital no te va a hacer un experto en eso. No. Estás consumiendo tu tiempo, te estás frustrando porque al final haces y haces y haces contenido que no te está funcionando, Ujú. y con delegarlo o al menos tener una asesoría con alguien que sabe de eso, avanzas muchísimo más. Sí, es una inversión, pero a veces se menosprecian algunos pasos porque no, me ahorro ese dinero, pero no es un gasto, es una inversión. O sea, Sí. así como, no sé, si vas a hacer lazos, que tú decías, tienes que comprar la cinta para hacer el lazo. Entonces, hay cosas en las que hay que invertir, hay cosas en las que te tienes que organizar. Y definitivamente, si uno se apoya bueno, y tanta gente que además ofrece su servicio. Entonces, y esa gente que ofrece ese servicio a lo mejor después es tu cliente. Ujú, En tercer lugar, tenía el tema de la suerte. Hay mucha gente que dice, cónchale, tú sí tienes suerte. ujú. No, Ujú. Carola, estás on fire. La pegaste. La pegaste. Y mira, tú no sabes cuántas personas le mencioné mi proyecto al comienzo y no entendían qué era lo que yo quería hacer. Mira, es que ni siquiera cuando fui a unir el QuickBooks con la cuenta de Wells Fargo, Wells Fargo no tenía una categorización para mi negocio. O sea, decía, Ujú. pero ¿qué es lo que usted va a hacer? Yo, bueno, hice una red de contactos, o sea, voy No a lo crear una entendí. audiencia, entonces, y el señor, el operador no entendía. Entonces, lo que te digo, es un camino. El éxito no sucede de manera simultánea, el éxito sucede de manera paulatina. Y por eso es que el emprendedor debe tener esa resiliencia, ese no cansarse. Y ya mucha gente cree que el tema del emprendimiento es un tema. ¿Sabes? Es como que está de moda. ¿Sabes? No, Exacto. mira, eh,
Y no es así, mira, yo de verdad que lo he visto en emprendedores que de verdad se ponen a hacer su modelo de negocio, de verdad entienden hacia dónde van. Cada vez que les preguntan qué hacen, repiten el mismo speech que ya lo aterrizaron, ya lo evaluaron, ya lo validaron, y tú ves a esa gente consistente, 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 y los ves en el tiempo y dices, wow, o sea, de verdad lo que diferencia a unos de otros es es andar ese camino. O sea, al final hay un camino que andar. O sea, eso no va a ocurrir de la noche a la mañana, que la gente a ti te conozca, que conozcan tus tortas, que conozcan tus lazos, eso no va a ser de la noche a la mañana. Pero todos los elementos para que eso ocurra están allí. La suerte no existe, la suerte se la hace uno mismo. Exacto. Entonces, es un poco eso. Esas tres cositas yo les dejaría ahí a los emprendedores para que, a los que nos están oyendo, que seguro están mejor que los que me están viendo, que me estoy desapareciendo. Pero Sí, bueno, Carola, justamente ese tema del emprendimiento, lo que comentabas, a mí me interesa mucho porque la gente no te entiende qué es lo que es una red, no saben trabajar en red, la gente está acostumbrada a, bueno, los que vienen del corporativo, a que otro te tiene que ayudar porque ¿cómo se llama? Tu par en el trabajo, o Exacto. sea, a todos nos están pagando y tú me tienes que ayudar porque tenemos que trabajar juntos y punto. En cambio aquí se trata también mucho más de las relaciones. Yo digo que el feeling que tienen también contigo es súper importante. Tú les transmites algo, esa seguridad y les das los conocimientos. La suerte que tuviste tú en realidad fue que elegiste la carrera correcta, estudiaste las cosas Exacto. que tenías que estudiar para prepararte para este trabajo. claro, pero tampoco fue casual. Es que Claro. Exacto. cuando yo visualicé Miami Emprendedores en digital, o sea, Ujú. el directorio no es casual, no es que de repente, no, ese directorio está desde hace 3 años en un modelo de negocio construido. Que haya una red en Caracas y haya otra en Madrid no es casual. Mi visión es crear una red de redes de emprendedores hispanos en el mundo. Entonces, cuando tú tienes eso claro, y Exacto. ojo, Caracas y Madrid las creamos nosotros, porque nosotros no estamos vendiendo lazos, esto es gente, lo que hay Exacto. abajo. Entonces, yo todavía no me siento lista para delegarle. Hay una persona en Bogotá que quiere la red, hay otra en Ciudad de México, otro en Atlanta, otro en Orlando, aquí han escrito de todas partes, y yo estoy trabajando en esos fundamentos, y ciertamente para poder crear eso que quiero crear tan grande, pues necesito a los demás, no soy solamente yo, esto tiene que poderse, ¿sabes?, expandir, pero estoy trabajando en que eso ocurra, pues también. Carola, te queremos agradecer por este tiempo que nos has prestado. Sabemos que eres una mujer súper ocupada, que de hecho ahorita estás trabajando en también un evento que viene este fin de semana. Si quieres nos cuentas un poquito sobre él Exacto. antes de despedirnos. Ay, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, de verdad que para mí un placer estar en esta nueva tendencia que se llama podcast. El que sea siempre va a sumar. Exacto. Mamá Emprendedora es el próximo 7 de noviembre. Las personas que tengan la oportunidad de escuchar este podcast antes de esa fecha, y mamás sobre todo que quieran hacer más allá de lo que es el hogar, pues están invitadas este día. Tenemos como speaker, tenemos speakers y tenemos una invitada especial que es Andreina Espino. Nos va a acompañar también Elina Rees, Dr. G, Vivo en Automágico, y Julio Cañas, que es Julio Finance. Este evento de Mamá Emprendedora es en conjunto con Miami con Hijos, quien es la generadora de esta idea. En el 2019 se hicieron 3 ediciones y en este 2020 no hemos podido hacer ninguna y decidimos lanzar esta online para cerrar el año. Qué bueno. Gracias, Carola. Muchísimas gracias por contarnos tu experiencia. Estoy seguro que mucha gente que te está escuchando va a aterrizar, se va a sentar a escribir su plan y Aquí para estamos para emprendimiento. apoyarlos. Les pido a todos los que quieran unirse que lo primero que tienen que hacer es suscribirse en la red. Es gratuito y bueno, ahí comienzan a estar en contacto con lo que es esta maravilla que estamos creando todos juntos. Gracias, Buenísimo. Carola. Gracias, Carola. Qué buena conversación, Mabe, con Carola. Espero que quienes nos estén viendo o escuchando que tienen esa vena emprendedora les sirva para aterrizar su proyecto, para ver qué es lo que están haciendo, qué es lo que no están haciendo, y que no tengan miedo de buscar ayuda de conocidos o no conocidos, pero de alguien que te permita verlo desde otro punto de vista, ¿no? Y lo más importante, tomárselo en serio, porque además
esto lo que está haciendo el emprendedor es fundando una empresa. Si quieren vivir de esto, como decía Carola, tienen que tomárselo en serio, de verdad. Y así ponemos punto final a este episodio de hoy, en esta nueva etapa de un punto al otro. Recuerda que puedes escucharnos en todas las plataformas de podcast, puedes ver nuestros videos en YouTube, en IGTV, en Facebook. También puedes escucharlo en culturizando.com/podcast. Y también recuerda que tenemos las otras 2 secciones de este podcast están saliendo en tiempos diferentes. Los viernes está Conexión, que son las noticias del mundo digital. Y los lunes, clave para aprender y crecer con Mavi Ganji. Recuerden también que pueden escucharnos en Onda Positiva Radio todos los jueves a las 5 de la tarde. Yo soy @Mavi Ganji. Y yo soy @Daniel Ganji. Hasta la próxima. Chao. Bye. Culturizando presentó De un punto al otro con Mavi y Daniel. Culturizando Original. Una producción de culturizando.com.